Las siguientes reflexiones. Lo primero, esta noche, la familia Oquendo en el patio Larupo. Aquí tenemos a Sebastián Oquendo, economista graduado en la PUCE, alma mater, también del doctor Oquendo y fotógrafo profesional. Qué preciosas fotografías tiene Sebastián Oquendo. Se está haciendo cargo de la filmación de esta entrevista. Aquí está Cristian, que nos está dedicando este vídeo, que para mí me ha resultado entrañable. Ahí está la historia del Ecuador, que es lo que a continuación vamos a repasar en el libro de memorias del doctor Diego Oquendo, y me gustaría que sea divertido, entretenido, una noche inolvidable para ustedes y para el doctor Oquendo, y no se diga para la familia, ¿no es cierto? Esto es importante. Aquí está Daniela, estás Daniela, ¿no? Qué maravilla que acompañes a tu papi, ¿no? Entonces, yo quisiera, Diego, tal vez unas palabras tuyas introductorias antes de comenzar ya con la charla, pero tal vez quieres dirigirte al auditorio en una elocución cortita, por favor. Ten la bondad. No voy a ocultar que me siento vivamente emocionado, incluso a veces al borde de las lágrimas. Aquí hay un grupo de gente valiosísima que se da tiempo para escuchar a un periodista que en este momento pues está sobre los 88 años de edad, ¿no? 88 años de edad. Y que venturosamente mantiene su lucidez mental. Evidentemente a veces se dan ciertos vacíos de la memoria, pero fundamental me siento absolutamente lúcido. Y por cierto veo que aquí hay un auditorio realmente destacado. Está aquí Ramiro Rivera, a quien yo aprecio y admiro sinceramente. Él día a día me sorprende porque no deja de trabajar en varios medios y en todas las redes sociales. También me ha sorprendido aquí gente que dice que baila salsa, ¿no? Caramba. Sí, aquí hay unos bailarines de salsa que me parece, ahí está, me parece muy bien. Y yo me siento realmente feliz y agradecido con ustedes. Y si discretamente, y no tanto discretamente, me visita al baño es porque mi vejiga, a pesar de los daños, funciona normalmente, ¿no? Así es que... Sí, mil gracias por estar conmigo. Yo me anticipo en pedir disculpas por si esta fonía, pero habiendo sido mi voz un instrumento de trabajo durante 50 años, es obvio que se ha agotado de alguna manera. Lo importante es que todavía sigue sonando y todavía sigue diciendo lo suyo con autenticidad, con franqueza, con sencillez. Yo diría que si por alguna razón mi voz ha perdurado es por la sencillez de la misma. Yo tanto en la televisión cuanto en la radio, porque estuve en la televisión por 20 años, siempre utilicé un lenguaje directo, sencillo, transparente, sin hacerme problemas. Y eso llevó a la gente, porque uno tiene que llegar a la necesidad de la gente a través de un mensaje absolutamente sencillo. Así que yo le agradezco de corazón esta noche, me siento feliz de ver un público tan amable. Claro, cada quien se me acerca y me dice, tal vez usted no me conoce, no, tal vez no le conozco, pero sí tengo una percepción de quién es la persona que se acerca a mí. Mil gracias. Qué maravilla. Tengan la bondad, por favor. Diego, merecido aplauso que inaugure la conversación que vamos Muy bien, a pues mantener adelante, en los siguientes doctor. minutos, ¿no es cierto? Y no me ponga trampas, ya no Entonces, tengan la bondad, sin trampas, ¿no? Entonces, el lugar de donde vengo, el más reciente trabajo del doctor Diego Oquendo, quiero contarles que tiene algo así que como 511 páginas. Hay una colección de fotografías, autor Sebastián, y Cristian, aquí presente, escribió el epílogo del libro que se llama Finisterre. Y tengo también para Cristian una pequeña sorpresa, que será como una especie de alusión a lo que él escribe muy acertadamente. Yo les invito, este libro que ustedes tienen que tener en sus casas, tienen que tener en su escritorio, porque aquí está una parte de la historia de Quito y una parte entrañable de la historia de nuestro país, ¿no? En la parte posterior tienen ustedes un sitio donde comprar el libro, y luego Diego Oquendo estará atento para poderles ofrecer una firma y un autógrafo precioso. Entonces, mi invitación es a que repasemos este libro. Vamos a ver qué tal pasan las diapos. Este aparato no es el mío. Si me permites, Luis, si me permites, con todo medimiento, la fotografía mía de Luis cuando yo tenía 25 años, ¿sí? Hace unos 40 años más o menos, ¿no?
Por favor, mi pedido comedido, ten la bondad, Diego, un recorrido por una vida. Muy bien. Pero aquí está puesto una vida que tiene historia. Claro, mucha. Un libro que tiene amor. Un libro que tiene poesía, que hablas de libros, de periodismo, y una historia que tiene coraje y valentía. Las personas que nos acompañan tienen que saber, no sé de dónde sacaste tanto coraje. Por cierto, mi vida no ha sido muy fácil, que digamos. Ha estado marcada por una serie de contrapuntos, de amenazas, de agresiones, de decir, pero no me quejo de la vida. Yo le agradezco lo que la vida me ha dado y sobre todo lo que Dios me ha dado. Una trayectoria posiblemente con altibajos, pero una historia decente, una historia de que no puedo arrepentirme y una vida familiar que me ha hecho feliz, ¿no? Entonces, mi vida no ha sido fácil, pero agradezco a la vida lo que la vida me ha dado. Y aquí estás vivito, Y vivito y coleando. coleando. María Paz, ayúdame. Permitan que les presente a una persona que todo el mundo conoce, pues. En una presentación oficial yo solamente diría que es doctor en jurisprudencia por la PUCE. Yo tuve la suerte de estar en la graduación tuya, ya maduro tu Sí, persona, sí. en una estupenda defensa de tu tesis con destacadísimos abogados del Ecuador, de la PUCE, ¿no? Qué cosa tan linda. Yo solamente digo el doctor Oquendo, porque te acordarás en que era el licenciado Oquendo que te trataba tu secretaria todas las mañanas en la radio, ¿no? El doctor Oquendo, ¿no? Y lo que sí quiero presentarles es de lo que va esta charla, pues. Les presento al agente 2. Él es el agente 2. Y el 2 es una aliteración de su nombre. D de Diego, O de Oquendo y S de Silva. El agente 2. Muy bien. Sigamos. El que escribía el gallo de la catedral, pues, que se hizo famosísimo. Fregando la pita. Fregó la pita el doctor Oquendo, fregó la pita bastante. ¿No es cierto? Sigamos. Frente a frente. Qué cosa tan extraordinaria. Tiene un libro precioso, Frente a frente, ¿no? Que recoge las entrevistas de pesos pesados de la nación y de fuera del Ecuador. En televisión, en Radiovisión y en el programa Buenos Días, que era una cuestión que nos llegaba al corazón todas las mañanas. ¿Cuántas personas desayunábamos en Quito con Radiovisión, no es cierto? Qué cosa más linda. Por favor, María Paz, ayúdame. Las memorias de Diego Oquendo. En la página 130 de tu libro, las memorias de alguien puede justificarse cuando en su decurso se deslizan pudorosamente algunos destellos que permiten vislumbrar la intensidad de su oleaje secreto. Vamos a describir tu oleaje secreto, pues que tienes un océano que se mueve en oleadas impresionantes, ¿no es cierto? Muy bien, tenga la bondad. Y ahora sí, leo el libro y digo, ya sé de dónde viene Diego Oquendo. Y entonces me fui al barrio El Dorado y me fui a buscar la calle Numa Pompilio Yona. Y entonces caminé de un lado, aquí está, en un lado de la Numa Pompilio Yona, y quise adornar con esa portada de un libro de poemas de Numa Pompilio Yona, que es un destacado poeta guayaquileño del siglo XIX. Y es una portada de un libro que fue editado en la ciudad de París. María Paz. En el otro lado de Numa Pompilio Yona, estaba buscando la Villa 303. Había cambiado la nomenclatura de la ciudad de Quito. Golpeé 3 puertas y me decían, no puedo decirle cuál es la casa 303 porque habría tomado la fotografía de donde tú naciste, porque esta es la historia de donde Diego Oquendo nació. Y aquí están los 100 sonetos de Numa Pompilio Yona. Primera coincidencia en la vida, ¿no? Un poeta que nace en la calle que lleva el nombre de un poeta famoso del Ecuador. Ahora sí, por favor, tu impresión, el sitio donde vienes, hay 2 versiones, cuéntales, por favor, cómo es el nacimiento tuyo, Diego. Lo primero que yo quisiera destacar y con viva emoción es la agudeza, la diligencia del doctor Moncayo. Increíble la investigación que hace acerca de la vida de un hombre como yo, común y corriente. Es impresionante el registro que hace el doctor Moncayo. Sí, sobre mi nacimiento hay 2 versiones. Una que nací en una casita del Dorado y otra que nací en una clínica ahí en la Loma Grande. En la Loma Grande, sí, no. Son 2 versiones. Las 2 versiones me fueron proporcionadas por un hermano mío mayor ya muerto,
don Hugo Kendo Siro, un gran guitarrista. Él fue quien me dio las dos versiones, que había nacido en una casita del Dorado o que había nacido en una clínica a cargo de una partera muy famosa, la señora Naranjo. Yo fui hace muchos años a la Lona, digamos al Dorado, a visitar lo que había sido mi casa, ¿no? Y me llené de viva emoción. Así es que yo, una vez más, como digo, quiero destacar la agudeza del doctor Moncayo, increíble el recorrido que hace acerca de la vida de su amigo. Bueno, tengo que contarles al auditorio que para mí es un placer haber ido a esas calles por donde tú estuviste viviendo y trasladar a las personas, porque de eso se tratan estas veladas, ¿no? El poderles comunicar Sí. de dónde vienes tú. María Paz, veamos la siguiente. Diego. En la imagen de la izquierda quiero representar a un niño de 3 años y medio que va de la mano de su hermano mayor. Y entonces vamos a imaginarnos, están caminando por la avenida 24 de Mayo. Y el niño pequeñito que está llevándole la mano a su hermano mayor no tiene calzado. No encontré una fotografía que no tuviera calzado. Y dice el escritor, ese niño iba descalzo, dirigiéndose por la calle 24 de Mayo hacia donde estaba su abuelo, donde estaba su papá, el doctor Juan Luis Oquendo. Y dice, mi cuerpo estaba cubierto por un casimir otavaleño que cubría mi desnudez, Y al lado yo tengo de Hugo Oquendo, Víctor Hugo se llamaba su hermano, seguramente le pusieron el nombre por el poeta francés, su madre, ¿no? Que era aficionado a los libros, que le acolitó a Diego para que sea poeta en la vida. Y, oh sorpresa, como soy visitador de libros, de librerías, me dicen, tiene aquí un libro de Hugo Oquendo. De Hugo Oquendo no sabía. Y me encuentro con el libro de memorias de tu hermano Víctor Hugo. Ten la bondad, ¿qué sentimientos te nace? ¿Qué emociones? ¿Qué nos puedes decir de esa pequeña memoria que es la primera tuya en tu vida, Diego? Mi padre y mi madre, a quienes siempre llevo en mi mente y en mi corazón, a quienes rindo homenaje. Mi padre y mi madre contrajeron matrimonio 3 veces. Casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, se volvieron a... Yo soy producto del tercer matrimonio. Sí, entre mi padre y mi madre. Mi padre, una figura eminente. Era un hombre carismático, ejecutaba 7 instrumentos, dominaba el francés, un gran jugador de ajedrez, un penalista de excepción. Fue fundador del Partido Socialista, mi padre, el doctor Juan Luis Hidalgo. Mi padre era un personaje de excepción. Se decía que él podía haber sido presidente de la República. Y en la Facultad de Derecho de la Central hay allí una placa donde se destacan a los 3, grados más importantes. Ahí está mi padre. Pero mi padre, cuya figura yo admiro y respeto, era bohemio y tenía un amigo de Bohemia. Como les digo, esta gente tocaba 7 instrumentos. Entonces mi padre, con ese carisma que tenía, yo diría, pues, le faltaba con alguna frecuencia a mi madre, doña Matilde Silva y de Mina Chanico, una linda mujer, mi madre. Hasta que un día mi madre dijo, hasta aquí nos llegamos, doctor Oquendo, siga usted con su vida y yo sigo con él. Mi madre se quedó con 5 hijos, yo era el hijo menor, en circunstancias económicas muy difíciles. Y resulta que cada 15 días, mi hermano Hugo, un guitarrista de excepción a quien quiero profundamente, me robaba de brazos de la casa de mi hermana y me llevaba al departamento de mi padre. Por ese secuestro transitorio, mi padre le daba un sucre. A los 15 días se repetía la operación, pero al revés. Me llevaba de donde mi padre y donde mi madre también con un sucre. Así es que, sí, yo relato porque tenía 3 años de edad. Y mi hermano ahí me sacaba de la jurisdicción de mi madre para llevarme a mi padre. Y estaba descalzo. Y no sé, estaba desnudo, cubierto con un chaquetón
de tela de Otavalo, ¿no? Pero es mi primer recuerdo sobre la tierra. Es mi El primer recuerdo de tu persona en la Sí, tierra, sí, ¿no? sí, sí. Y así nos cuentas en tu libro que tiene mucho interés, ¿no? Sí, sí. Solo una Por favor. precisión. Justamente yo lo visité al tío una semana antes de que fallezca y ahí me firmó este libro. Este libro te dedico a ti. Que Luis como buen investigador ha encontrado. Vea usted. Y hablando de Bohemia, porque yo estaba trabajando en una novela gráfica sobre César David Andrade, de casualidad me cuenta que lo conoció, que fue amigo del abuelo, amigo de Bohemia. Ya. Porque como sabemos bien, César David Andrade, pues, un gran poeta, pero también Vea usted de las cosas que nos enteramos. Y este es Cristian. Y él fue, el tío fue, a ver, 3 personas que yo conocí que lo conocieron al Fakir, ¿no? Bueno, mi papá, una referencia, mi tío, Jorge Enrique Adún, fue amigo de él, y alguien más que se me escapa en este momento, pero... Jorge Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade. Nicolás Kingman. Nicolás Kingman, sí. Son las 3 personas que todavía estaban vivas y yo las conocí. Pero bueno, esas son las conexiones de la Bohemia de ese tipo. Vea usted, y las conexiones que estamos escuchando esta noche. Muy bien, pues, María Paz, ten la bondad. Naciste en Quito. Y yo digo, a ver, me doy una vuelta por El Dorado, voy caminando, y me tengo que ir al centro de Quito. Me voy a la plaza de Santo Domingo, me subo a los Torreones, ahí está la Virgen del Panecillo, las cordilleras, ¿no? Y en el centro, el Gallo de la Catedral. Pero lo más lindo es que caminando por el convento de Santo Domingo me encuentro con esa pintura, que es una señora y que tiene a su lado una máquina Singer. Yo dije, tengo que tomar una foto y tengo que decirle a Diego que les cuente a quién me refiero, pues a su madre, a doña Matilde Silva, ¿no? Sí, porque mi madre, Diego, doña por Matilde, favor. a quien reverencio profundamente, era una mujer hermosa, inteligente, y, digamos, llevada por la ansiedad hizo varios trabajos. Por ejemplo, sí, mi madre cosía. Mi madre cosía para llevar un sustento al hogar. Y en lo que tiene que ver con Gallo de la Catedral es el título que yo escogí para una columna mía que publiqué en el Universo durante 25 años, el Gallo de la Catedral. Ahí durante 20 años debe haber escrito por lo menos los 25.000 artículos de Gallo de la Catedral que obtuvieron algunos premios nacionales, incluso internacionales, ¿no? Muy bien. Diego, me tienes que permitir, decíamos que en esta noche nosotros tenemos sorpresas para ti. Frente a tu persona tienes a Jaime Calderón, un distinguido pintor quiteño nuestro, socio estratégico de las veladas literarias, y te está haciendo un retrato que será entregado al final de esta entrevista, ¿no? Que sepas que estas cositas llenarán tu corazón. No degenerado de carisma, ¿no? Cuidado. Esto es importante, ¿no? María Paz, ¿tienes la bondad, por favor? Entonces, bueno, sigo caminando de donde viene Diego Kendo, pues, y resulta que me voy a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Si no han estado últimamente, tienen que estar en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ¿no? Entonces yo digo, qué bien invertido en esto los impuestos que generan el SRI. Qué bien invertido los dineros de los ecuatorianos en semejante cosa tan bonita, ¿no? Y entonces en esta fotografía me tengo que detener porque tengo que hacer 2 preguntas al padre y al hijo. Resulta que por los pasillos me encuentro con estas fotos que estaban adornando el pasillo, los pabellones de la Biblioteca Eugenio Espejo. Y si no estoy equivocado, esta primera debe corresponder a la David Ledesma Vázquez. La segunda, que es una mujer, es Lupe Rumazo, y de eso estoy absolutamente convencido. El que está detrás es Jorge Carrera Andrade, y un poquito más detrás está el Fakir. Entonces yo decía, con esta fotografía que a mí me resulta entrañable, diciéndole a Diego, yo me fui a sentar en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo a solicitar libros que no tengo de Diego Kendo, a sentarme, decía, qué pasión, ¿no? Y a mis años haciendo de detective, o sea, qué bonito. Pero lo lindo es, con esta imagen, Diego, por favor, tu apreciación de una persona de la categoría poética de Jorge Carrera Andrade. No sé si tú tienes mi sentimiento, probablemente el mejor poeta que ha tenido esta nación, tal vez. Yo conocí a Jorge Carrera Andrade y cuando él fue canciller en la época de Otto Arzamena Gómez viajamos juntos a Punta del Este. Más allá de la nombradía, de la imagen de este poeta inmenso, era un hombre profundamente solo.
Yo estuve con él en Punta del Este y unos 3 o 4 días y cada mañana íbamos a una cafetería de Punta del Este con Jorge Carrasade. Conmigo fue profundamente diferente a tal punto que tengo unos conceptos de él sobre poesía realmente que me conmueven, Jorge Carrasade. Pero era un hombre solitario dentro de suyo. Y de lo que yo sé, Jorge Carrera, cuando finalmente regresa al país, ¿no? Él muere en plena soledad. Un poeta inmenso, además de un hombre que escribió en francés porque tenía un buen dominio de francés. Yo hablé con él más de una ocasión con Jorge Carrera. Y conmigo fue profundamente diferente. Y yo diría que entre los grandes poetas que ha dado el país, porque este es un país de poetas y de pintores, está Jorge Carrera Rosado. Sobre todo por un mensaje lírico tan directo, tan transparente, tan cálido. Y yo diría de alguna manera un poeta en alguna medida olvidado, ¿no? Y esto yo quiero señalar esta noche. A mí me preocupa el olvido. Me duele el olvido. Ustedes hacen memoria. Aquí hay personajes de la política, de la literatura, del arte, del cine, de la pintura, totalmente olvidados. Y eso me parece injusto. ¿Quién no habrá escuchado o habrá leído aquí a Hernán Rodríguez Castelo? Un hombre de una versación, pero increíble. Publicó por lo menos unos 80 libros. ¿Quién se acuerda de Hernán Rodríguez Castelo? Hace unos años murió Jorge Enrique Adón, un gran poeta, gran novelista. ¿Quién se acuerda de Jorge Enrique Adón? A mí me duele y me asusta el olvido. Lo confieso paulatinamente. Por eso le he dicho a mis hijos, todos tan queridos, a mis hijas, que cuando yo me muera no me olviden. Porque cuando uno se muere y le olvidan, está definitivamente muerto. Pero sí, a mí me preocupa el olvido porque digo, ¿qué pasó con gente que le dio una contribución al país en los diversos órdenes, en la ciencia, en la cultura, en el deporte? Olvidados. No. Diego, esta noche en el Arupo, inolvidable. No te olvidaremos, y no se diga, pues tus hijos no te van a olvidar en la vida, Diego. No te van a olvidar. Gracias. Diego, ¿cuántos cientos de entrevistas hiciste y cuántas veces te entrevistaron? Y por ahí me entero, alguien te pregunta y te dice, bueno, Diego Kendo, ¿y cuáles de los personajes universales a quien más admiras? Solamente te dejo con esta imagen y con esos versos. Cuéntales, por favor, ¿quién es? Mi poeta preferido, y quizás uno de los personajes históricos que yo amo profundamente y respeto profundamente, es San Francisco de Asís, el poeta. Porque tuvo esta gracia infinita de poder dialogar con los pájaros, con los árboles, con espesura. Yo recuerdo cuando hace muchos años fui a Asís. Estuve en Asís a eso de las 6 de la tarde. Y tuve el privilegio de bajar, digamos, a la catedral que se ha levantado allí. Y al fondo hay un espacio dedicado al sitio donde el poverello San Francisco de Asís descansaba. Descansaba. Es mi poeta preferido. Alabados seas mi Señor por el mar, la luna y las estrellas y el cielo de flores claro. ¡Qué maravilla! ¿Qué cosa? Es mi poeta preferido, San Francisco de Asís. Impresionante, Y ¿verdad? cuando yo llegué al sitio donde él descansaba con un sayal absolutamente humilde, ¿no? Hasta hoy se me corta el cuerpo. Eran las 6 de la tarde, a través de una ventana de la catedral, brillaba la luz del sol. Y estaba ahí San Francisco de Asís. Qué cosa tan linda. Por eso le puse a mi hijo Diego Asís, por el nombre de... Señor Luis, papá, puedo referir episodios cuando niño, cuando casi usted viene franciscano y guapo. Ah, sí, sí, sí. Si pudiera compartirlo con él. Sí, entre las cosas que me he contado, mi madre, santa madre de estar en el cielo, urgida por las necesidades, yo era un niño, yo había tenido 4 o 5 años, fue al convento de Guápulo, donde los franciscanos. Para entonces yo tenía 4 o 5, y había leído cosas increíbles de la verdad. Había cosas increíbles.
Y los franciscanos me cobraron de inmediato gran cariño. A tal punto que en el desayuno y el almuerzo yo leía textos sagrados mientras ellos desayunaban textos sagrados de los franciscanos. Yo confieso ahora que yo no habría tenido inconveniente en hacerme franciscano. La pena es que cuando mi madre va a recuperarme del convento, no me querían entregar. Y dicen, doña Matilde, déjele a Diego. Estamos haciendo una gestión para llevarle a Roma. Era un niño. Pero los franciscanos, digamos, fueron seducidos por este niño delgado, sensible, que increíblemente había leído muchas cosas de edad y que leía perfectamente. Pero mi madre pues me sacó donde los franciscanos, pero yo soy un franciscano de corazón, ¿no? Soy terciario, ¿no? Puedo usar un cinturón ¿Te de puedes San imaginar? Los franciscanos habrían ganado un compañero de sotana, pero habíamos Claro, perdido un gran periodista, ¿no? Cuidado, cuidado, que nos había pasado eso. Así es. Tenga la bondad, por favor. Dejo un momentito esta diapositiva y tengo que contarles que Diego, con mucha valentía, por eso digo que merece la pena tener su libro, porque hay que ser valiente para contar eso, ¿no? Él dice, divina niñez, divina adolescencia. Y en su niñez y adolescencia la familia Kendo pasó apuros. Y él dice, en mi soledad, en mi infancia tuve soledad y desamparo. Y había veces que teníamos para el desayuno, con las justas llegaba para el almuerzo, y había noches que no llegaba el pan para la merienda. Hay que ser valiente para decir eso, ¿no? Y está escrito en el libro. Y está ahí firmado por el doctor Oquendo. Entonces yo decía, ¿de dónde sacó fuerzas este niño para superar todo aquello? Y estoy convencido que el peneca chileno, yo creo que te salvó, Diego, yo creo que te salvó. Pues mi madre, Santa Madre, se separa de mi padre, aquí yo admiro profundamente el doctor Oquendo. Y mi abuelo, don Canuto Silva Terán, era dueño de la Tola, cuando la Tola era el barrio más categorizado de Quito. Don Canuto Silva Terán, un hombre millonario, mi abuelo. Su fotografía está en el libro mío, un millonario. Mi madre se separa de mi padre. Y mi abuelo, don Canuto Silva Terán, no le perdona. Y le deshereda a mi madre, con 5 hijos. Porque don Canuto Silva Terán, cuya imagen igualmente yo reverencio, no podía concebir cómo una mujer como mi madre abandonaba a un hombre de los talentos, del carisma del doctor Juanito Oquendo Hidalgo. Eso explica el porqué. A raíz de la separación de mi padre y mi madre, don Canuto le deshereda a mi madre. Y lo que había sido hasta ese momento una circunstancia, digamos, solvente, económicamente financiada, se convierte en pobreza, a veces en miseria. Yo no tengo inconveniente alguno, tampoco victimizo, en decir que hubo mucho tiempo en que si desayunábamos, no almorzábamos, y si almorzábamos, no merendábamos. Y mi padre y mi pobre madre y sus hijos, de sitio en sitio, incluso pidiendo, pues se dice en esa época, hospedaje. Había una comadre Carmen, muy buena, que nos dio hospedaje. Yo relato eso porque creo que es parte de mi vida. Y cuando comento esas cosas, no me victimizo en absoluto. Asumo lo que fue mi vida. Pero lo importante es que de esas circunstancias de angustia, de miseria, saqué fuerzas de flaqueza y llegué a hacer algo en la vida. Yo me acuerdo que había un sirviente de mi abuelo, el tuerto Víctor. El tuerto Víctor. Él se ganaba la vida haciendo, pues, esas Como macetas, como macetas floreros. para las plantas. Vendía. Y cada 8 o 10 días, el tuerto Víctor iba donde mi madre. Golpeaba la puerta. Decía, niña Matilde, porque mi madre era, pues,
Claro, donde mi abuelo, no exagero, habían 20 sirvientes, niños, niña Matilde. Y les llevaba pancito, arroz, azúcar. Yo bendigo la memoria del experto Víctor. Dios debe tener en su hogar, ¿no? Pero esa ha sido mi vida. Y como digo, no es que yo me victimizo. En absoluto no soy masoquista. Pero asumo que eso formó parte de mi vida. Y vean ustedes que a pesar de las precariedades, de las dificultades, fui a la televisión, ¿no?, durante 20 años. Y lo digo objetivamente, fui una figura de la televisión, marqué una ruta en la televisión, marqué una etapa. Y aquí algo que no he contado antes. Había un capitán de policía de apellido Dávila, no doy el nombre. Y él era, digamos, un vendedor de Teleamazonas. Fui una mañana, había un comentarista que ya murió, muy calificado. Fui a Teleamazonas, flaquito. Y me hacen hablar con el capitán Dávila, que es una especie, digamos, de alguien que introducía. Digo, capitán Dávila, yo quisiera hacer comentarios, porque había muerto Francisco de Alcántara, era un famoso comentarista. Me queda viendo y me dice, pero todavía me queda viendo, ¿no? Queda delgado, tal vez poco graciado, me dice, ¿sabe que todavía no grabamos películas de terror? No me digas, no. Capitán Dávila le digo, acuérdese de mí. Y no me sigo creyendo. Pasa el tiempo, conozco a don Antonio Granda Centeno, que es una figura, un empresario pequeño, pero inolvidable. Él me conoce ya en el tiempo y me llega a Teleamazonas, que vea Teleamazonas, era un canal 4 de los evangelistas. Me lleva a Teleamazonas y pese a ser un hombre delgado, yo le encanto, yo encajo en la televisión y marco una etapa en la televisión, a tal punto que en mi programa, Buenos Días, digamos 24 horas con Diego Prendo, ganó premios internacionales. Jacobo Saludowski de México los reconoció. Y un día, don Antonio Granda me dice, oye Diego, Seantuco, me tenía un cariño de padre, Seantuco, aquí hay alguien que dice conocer que quisiera regresar al canal. Y el capitán Dávila. Qué casualidad. Por cierto, no le humillé en absoluto. Le dije, capitán, vea usted, aquí estoy. No. Y evidentemente cumplí una tarea en la televisión, se marcó una época en la televisión. ¿Por qué? Porque era directo, era sencillo. Apelaba a la tercera comunicación, que es un lenguaje sencillo. Yo muchas veces cuando iniciaba el programa 24 horas, no iniciaba como ahora, pues no, son muy formales, muy alajitos, muy guapas, exhiben las rodillas. Yo era muy directo, comenzaba así saludar, miren, señores, señores, cuando venían para el canal, y la gente atrapada ahí. Yo me acuerdo que llegó de México una productora de televisión de Televisa, y realmente se impactó cuando comprobó que Diego gente hacía los comentarios sin teleprompter. Un crimen, evidentemente un crimen, pero muchos de los comentarios espontáneamente. Sí, yo improvisaba los comentarios en... Pero tenga la bondad, tengo que interrumpirle porque usted se me está adelantando. Sí. Yo puse en sus manos el Peneca y aquí les dejo con el Peneca, ¿no? Resulta que va a Villa Victoria. Hemos visto a Víctor Hugo, su hermano mayor, a Ida, como tu señora esposa, Aida Luisa, de nombre. Y ella vivía con su abuela, Rosario Hidalgo, en la Villa Victoria. Y dos hermanas más, Rosario y otra gemela. Victoria. Victoria, ¿no es cierto? No, pero con mi hermana, con mi abuela solamente vivía Luisa. Solamente Luisa, exactamente, ¿no? Pero lo bonito del caso es que
En esa casa tenían un montón de revistas de Peneca. Toda la colección del Peneca, toda la colección del Y Peneca. tienes una adoración por las Sí. revistas, como adoras a los libros. Yo dije, tengo que ponerte, pues, ¿no es cierto?, acercarte a lo que ha sido para ti una cosa Simplemente, inolvidable, ¿no? el Peneca era una revista chilena que circulaba por los años 40, 50, esta revista El Peneca. Una revista inolvidable. Yo aprendí a leer con esta revista. Yo amaba esta revista. Y tengo todavía en mi casa parte de la colección del Peneca. Y mi hermana mayor, Aida Luisa, una santa mujer, con unos ojos negros, vivía con mi hermana, con mi abuela Victoria, doña Victoria Hidalgo, de lo mejor de la Tacunga. Vivía ahí por el Parque Italia. Parque Italia. Tenía una casa muy linda mi tía, mi abuela, porque su hijo, el doctor Bolívar Oquendo, era embajador, mi tío era embajador, y tenía una linda casa. Yo iba ahí y mi hermana mayor, Aida Luisa, muy linda, tenía toda la colección del Peneca. Yo me fascinaba, me gustaba el sueño y pasaba horas enteras con el Peneca. Pero había un momento doloroso cuando yo tenía que despedirme y salir y decía, ñañita, préstame el Peneca. No, ñañita, No hay cómo, de aquí no hay no cómo. sale. Sí, sí. Y para ti era una golosina estas Claro. revistas, ¿no? Una golosina. Ten la bondad, María Paz, por favor. Resulta que me voy a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y solicito los diarios del Tiempo y los diarios del Universo. Y aquí me encuentro con el agente 2, ¿no? Fíjense, por favor, en esta de que dice de la descansada vida. Es una vaquita, ¿no es cierto?, fregando la pita, el agente 2 está sentado y está haciendo verdaderamente un ordeño, pero tremendo, que es lo que seguramente hacía en su columna, ¿no? Y al lado el agente 2 vuelve a las andadas. Me encuentro en otro del tiempo, ¿no? Entonces, por favor, ten la bondad, tu percepción con el tiempo, ¿qué significó el agente 2 para Quito, para el tiempo, para ti? Obviamente yo era bastante, como digamos, atrevido. Siempre me enfrenté a los gobiernos de turno. Y lo hacía a través de mis artículos, por ejemplo, en el caso Fregando la Pita Agente 2, que es, digamos, un diminutivo de Diego Pendo Silva. Yo disque procuraba esconderme detrás de mi seudónimo, porque todo el mundo me conocía. Pero yo escribí muchos artículos Fregando la Pita con el Agente 2. Y también eso me significó muchos sinsabores en las dictaduras. Yo estuve preso varias veces, me golpearon, me desterraron. ¿No? Entonces, sí, Fregando la Pita fue, digamos, una columna que se publicó durante muchos años. Yo tengo, por cierto, varios tomos con artículos de Fregando la Pita, de El Gallo de la Catedral. Yo escribí para Universo 20 años, para Expreso, para Diario Hoy. ¿Me permites que veamos la siguiente diapositiva? El Gallo de la Catedral, Claro. Diego Oquendo, ¿no es cierto? Dos fotografías que tomé leyendo el universo, en contacto con la historia de nuestra nación, y decía, apasionante, ¿no? Lo que tú nos cuentas, el Gallo de la Catedral. Y escribiste muchísimo, Diego, ¿no? Yo escribí durante 20 años para el Universo. Era un periódico, es un periódico de mucha seriedad. Y hubo una etapa en que mi artículo se publicaba los días martes, se publicaba en el sitio más importante, ¿no? El Gallo de la Catedral. Yo debo haber escrito unos 20.000 artículos para el Universo. Claro, 20.000 artículos. Claro, 20 años, ¿no? Claro, Y hubo una época en que escribía 2 artículos semanales. 2 artículos semanales. Sí. Muy bien. Esto es parte de tu historia, sí, y lo que cuentas en tu libro, ¿no es cierto? Y le estamos contando al auditorio. Veamos la siguiente diapositiva. Pero claro, la mayoría de personas conocen al periodista Diego Oquendo, pero Diego ha escrito libros de versos, ¿no? Entonces tengo para ustedes tres libros que voy a poner en la mano de Diego. Es un bonito título, Diego. Misiva para un buzón vacío. En búsqueda de los cantos perdidos y del amor por sobre todas las cosas. Poesía amatoria del doctor Oquendo. Entonces yo personalmente, ¿no? Voy a abrir en una página que la dejé señaladito, y esta noche a las personas, si ustedes están enamorados,
Me parece maravilloso. Y si no están enamorados, yo les invito a que se enamoren, porque probablemente van a tener todo su equilibrio hormonal maravillosamente bien. Y tengan la bondad, 4 palabras que yo quiero citar, ¿no? En la página 33 de este pequeño y hermoso libro publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del amor por sobre todas las cosas, dice: reclamo una frase piadosa que sacuda la indolencia de mi latitud, la de Diego. Que alguien, por ejemplo, trasiegue en mis oídos: acércate, me eres indispensable. Cuando a mí esta noche me diga mi mujer esta noche estos versos que hemos o yo se lo diré: acércate, me eres indispensable. Perdóname, Diego, qué cosa tan linda, Por ¿no? cierto, yo tengo aquí una antología que está agotada acerca de edad y lo intenso. Yo diría que está aquí toda mi poesía y es el libro preferido de Cristian. Acerca del aire lo intenso. El hada es, por ejemplo, una reminiscencia de mi esposa Ida, muerta hace 34 años, ¿no? Acerca del aire lo intenso. Es un libro agotado, ¿no? Es Sí, un libro agotado. agotado. Un libro agotado. Sí, yo escribí mucha poesía de amor, porque no concibo la vida sin amor. Imposible vivir sin amor. Y yo hablo de un amor, si ustedes quieren, un poco panteísta. No solamente el amor de pareja, de hombre a mujer, sino el amor a todo lo que uno, a los amigos, a la naturaleza. Es que fuiste un discípulo excelente de San Francisco de Asís. Sí, ¿Cierto? Claro que sí. Yo tengo una pregunta para mi papá, para Luis. ¿Dónde está la poesía ahora, en este momento? Porque parecería que, ¿no?, en esta época de redes sociales, de alta velocidad, de algún modo la poesía ha sido aplastada. ¿Dónde está? ¿O es una Bueno, esperanza, o hay te puedo contar una sorpresa y el auditorio. Miguel Molina es un joven abogado de Sí. 35 años de edad, ya novelista, ya ha escrito una novela con 6 Barral, ya es un sello editorial Hombre extranjero, inteligente, claro, hombre inteligente, muchacho claro. inteligente. Y entonces aquí nos reuníamos para escuchar a Leonardo Valencia y me llama esa mañana y me dice: Luis, yo quiero presentarte a un par de amigos que son pareja. Se llama fulanito y sutanita y son poetas. Entonces esta noche yo estaba aquí sentado y veo a 2 personas ahí y digo: esos son. Yo me acerco a saludarles, digo: soy Luis Moncayo. ¿Usted quién es? Soy fulano y soy sutana. Digo: ustedes tienen que venir aquí a hablar de poesía. Y resulta que a la mañana siguiente me hicieron llegar los libros de quienes les hablo. Respondo a tu pregunta, ahí está la poesía, ¿no? Oiga, ¿y qué poesía, Cristian? Sorprendente, ¿verdad? La poesía de ella. Y entonces cualquier momentito les invitaremos a que hablemos de poesía, pero de una manera agradable, ¿no? Que tiene que ser como estas 4 palabras de Diego. Acércate, me eres indispensable. Sí, solo quiero añadir algo más. La otra vez que estuve aquí, hice un viaje, estaba en Oceanía, estaba en una cafetería que estaba en cuarentena, y alguien había dejado ahí abandonado la poesía completa de Alejandra Pizarro. Y yo tenía referencias de ella y tal, me pongo a ver, y son telegráficos, ¿no? O en esta época sería casi que son como mensajes de Twitter. Y Alejandra Pizarnik ahora está resonando mucho en el público femenino. Es una escritura muy puntual, muy transparente. Yo creo que esta poesía de mi padre, a la que él hace referencia, es la que más me gusta de los años 60, 70, recoge esa transferencia, esa precisión. Así es, así es. Es decir, en una página, 3 versos. Y habría que decirlo, ¿no? La poesía de tu padre ha sido traducida al inglés, ha sido traducida al francés, ¿no? Por eso digo, es bueno que sepan. Y no hay razón para no leer. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo les espera, precioso sitio para sentarse, solicitar los libros y leer la Sí, poesía, dice ¿no? Luis. Yo he tenido unos 14 años y escribí un breve libro de poesía llamado Piedra Blanca. Como parvo, ¿no? Piedra Blanca. Y oh sorpresa, este libro mío que escribí cuando tenía 14 años, Piedra Blanca, fue traducido al francés, Pierre Blanché. Yo tenía 14 años. Y lo tradujo un poeta francés muy notable. Mira. Sí, sí. No se van a olvidar las personas que digo que ando además de periodista, mira, nos sorprendió la Una poesía. cosa, no. Yo diría que mi supuesta fama, entre
comillas, de periodista, mi supuesta fama de periodista, de alguna manera eclipsó, digamos, mi real condición de poeta. Mi supuesta fama de periodista ocultó mi condición. Diego, te puedo decir mi opinión. Sí, Tú sabías exactamente lo que querías desde pequeño. sí, sí. Seguramente te ayudó el Péneca. Y sabías que querías ser poeta, pero a lo mejor tú dijiste, me tengo que ganar la vida. Y dijiste, me hago periodista. Y te ganaste el pan de cada día con el sudor de tu frente. Pero no paraste jamás de escribir poesía. Lo que dice Porque Luis es hasta muy tus cierto. artículos tienen poesía. Yo le agradezco a Dios, soy un hombre profundamente querido. Soy muy poco litúrgico, ¿no? No soy de aquellos que van a misa todos los lunes. Yo creo profundamente en Dios. Y yo desde que abrí los ojos a la vida, supe lo que me gustaba. Que es un privilegio. Supe que me gustaban las páginas de Manco y los libros, desde que tuve 3 años. Supe lo que me gustaba. Y es un verdadero privilegio. No digo que pensé que iba a ser comentarista de televisión, de radio, pero supe lo que me gustaba. Desde que era un niño, me fascinaban las revistas. Había una famosa revista argentina, Leo Plan, Leoplan, una sí, famosa ¿cómo no? revista. Ahí había unas pruebas mentales y mi padre, ¿cómo se llaman los crucigramas? Sí, a veces me escapa. En Leoplan se publicaban los crucigramas más difíciles de América Latina, una página completa. Y mi padre, el doctor Oquendo, se sacaba el reloj, ponía ahí, y en 15 minutos resolvía el crucigrama. Tiene una cultura increíble, ¿no? Entonces... Hay algo que quiero decir en el lanzamiento del libro de mi padre, de sus memorias de Rayuela, pues compartimos con Gonzalo Ortiz, que es bueno, es un doctor. ¿Cómo no? Ya lo que dijo Gonzalo, él dijo, lo que va a quedar de tu padre, lo que más va a resonar a futuro será su poesía, el poema. Y de algún modo, cuando yo emprendí este trabajo de hacer este documental, mi padre, boxeador político, mi padre, boxeador político y el poeta, el soñador, entonces me conecto más con el soñador, con el idealista, con el hombre múltiple, curioso. Es que es una vez de tu padre portentosa, francamente, ¿no? Ten la bondad, por favor. Diego, Julio César, las voces en el papel. ¿Cuántos cientos de entrevistas, no? Yo me imagino que los que estudian periodismo tienen que tener como libros de referencia. Sí, sí, claro. claro. Y del paisaje del caminante y sus memorias. Sí, sí. Ahora déjame que te cuente una anécdota que a lo mejor tú no sabes. Resulta que la portada de este libro que tengo en mis manos, que la tenemos aquí para que vean el auditorio, el diseño de la cubierta es de Jaime Calderón. Ahí lo tienes. ¡Qué maravilla! Vea usted cómo son las coincidencias, ¿no? Entonces yo le preguntaría a Diego, alguien le llama y le dice, los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le invita a usted a caminar, a viajar por donde quiera en Estados Unidos, país libre. Y te fuiste a viajar en Estados Unidos. Sí. Y es una preciosa reminiscencia histórica este libro tuyo, ¿no? Qué buena experiencia en los Estados Unidos, Diego, te quedaste muy contento. Sí. Y Julio César, ¿no? Y Julio César. Tal vez les contemos la historia de Julio César, ¿no? Adelante. San Vicente es una playa de la costa ecuatoriana. Y allí encontré a este niño que era una suma de calamidades. Tenía la columna absolutamente doblada, una suma de enfermedades. Para entonces yo era un periodista con una cierta influencia, Y me empleé a fondo y conseguí que a Julio César le hagan unas 3 o 4 operaciones. Y él quedó perfectamente bien, Julio César y San Vicente. Era un niño abandonado. Y incluso, y esto lo confieso con absoluta sencillez, después de que yo me separé de Julio César, durante unos 6 meses yo le fui solventando económicamente y fue una pequeña. Un día, en Quito, en Avenida 6 de Diciembre y Portugal, veo un chico bien puestito pidiendo caridad, era Julio César, pidiendo caridad. Te das cuenta qué cosas tiene la vida, Sí, ¿no? pidiendo caridad. Y yo me acerco a Julio César
Digo, Julio César, mira, estás caminando bien, estaba bien. No, no, no es posible que pidas caridad. Y prácticamente me rechazó Julio César. Me rechazó. Yo dije que no era justo. Tú puedes estudiar, Julio César, el niño San Vicente. Vea usted su historia, ¿no? María Paz, por favor. Dice Ah, textualmente en el libro, un libro que yo amo, La Isla del Tesoro. Y entonces yo sé que Diego tiene en su biblioteca personal una edición de 1833. sí, Mira, sí. y tienes muchas ediciones de la, Yo de tengo la unas Isla 7 del Tesoro, ediciones de ¿no? Isla del Tesoro, sí, sí, sí. Y yo quisiera, a la vez que hago mención a la Isla del Tesoro, le encanta coleccionar barcos. Sí, sí. Y sabe todito el vocabulario, ¿no es cierto? Que la proa, que la popa, que el estribor, que el babor, que el trinquete, que no sé qué. Entonces yo pongo Ah, en muy tus manos esto de muy aquí, por gentil, favor. muy Dime. gentil. Qué maravilla, qué raro. Pues miren, yo tengo una pequeña propiedad en Lumbicí, Valle de Cumay, una pequeña propiedad. Y así tengo yo una colección de unos 370 barcos artesanales que he traído de todo el mundo. También me han regalado. Es una colección que amo profundamente, ¿no? Amo. Son unos 370 barcos. Eso también está aquí en mi libro, ¿no? Eh, Con las respectivas fotografías, ¿no es sí, cierto? sí, Estás sí. Espérate. rodeado de tus Vamos a barcos, de tus ver. embarcaciones, ¿no? Clausura, los libros y el mar. Yo amo profundamente esta colección y lo confieso, lo confieso. Si no habrías sido franciscano, hubieras sido marinero, Sí, pero tuviste que quedarte de marinero en tierra. aquí está mira, la colección mía Ahí de está. barcos en Uruguay. Son 370 barcos. Y una cosa que desde ahora lamento es que cuando yo me muera, me pregunto qué será de mi colección de barcos. ¿Qué será de mi colección? Y por cierto, es el libro que más amo, La Isla del Tesoro de Robert Stevenson. Porque cuando leí por primera vez esta novela de Robert Stevenson, yo estaba enfermo, tenía una alta fiebre, tenía algún tipo de infección. Y me impactó de tal manera el tesoro que es el libro mío preferido. Lo he leído unas 10 veces y tengo unas 7 ediciones de La Isla del Tesoro. El libro que más amo, La Isla del Tesoro de Robert Stevenson. De mi parte, yo diría que se ha convertido en un clásico. Quien no haya leído todavía La Isla del Tesoro, nunca será tarde para que ustedes entren en contacto con una novela preciosa, ¿no? Y que puede ser para niños, para adolescentes, para adultos, y que habla de la lealtad, de la amistad, del valor y la valentía, ¿no? Yo Qué tengo precioso. solamente un libro inédito, una novela breve, corta, se llama El amanecer sale 2 veces. Es una novela muy bien escrita. El amanecer Sale sale 2 dos veces. veces. Por eso yo decía que este es tu más reciente trabajo, Sí, sí, porque sí. seguramente la novela está esperando, Dios. Y tiene un argumento. Cuando yo estaba en una buena etapa en la televisión, obviamente pues llama la atención, ¿no? Estar en la televisión, me presentaba bien, me he sido un hombre demasiado feo, ¿verdad? Me defiendo. Sí, sí, sí. Cuando estuve en la televisión, resulta que, no sé si te va a decir, Daniela. Bueno, Sí, sí, pues resulta que cuando estabas en la televisión, seguramente a mí no me sorprendería, ¿no? Que el resto de las periodistas y personas que estaban en el set se enamoraban del doctor Diego sí, Kendo, sí, ¿no? sí. Perdóneme. Sí, hubo 2 muchachas que se enamoraron de mí. Una tenía 16 años y la otra 17 años. Por cierto, yo marqué una distancia. Sobre eso, que era mi novela, era Amanecer sale 2 veces. Nos quedas debiendo la novela todavía, Sí, Diego. es la única que Por tiene favor, inédita. tenga la bondad, ¿no? Aparte del episodio amatorio, solo una precisión sobre la isla del tesoro, hace años, muchos años, bueno, de Guayaquil. Y en el puerto había un barco pirata, no sé si habrá todavía. Era un entretenimiento, ¿no? Uno subía y Ya. pues, mi papá se volvió loco y pidió que le pongan el sombrero El pirata, sombrero capitán pirata. pirata. A ese nivel llega. Tenga la bondad y el amor por el mar, ¿no es cierto? Ese es, qué lindo. María Paz. Diego Oquendo
el sitio de donde vengo, el lugar de donde vengo. Pero miren, tiene un subtítulo, que es a la vez otro título, ¿no? Apuntes para ahuyentar el olvido, antes de que se nos olvide. Por eso estamos hablando de tu libro, ¿no? Y entonces, para mí es un placer. Voy leyendo el libro de memorias y dice, ¿quién te habrá gustado que te entreviste, Diego Kendo? La Oriana Falachi. Y yo digo, yo tengo ese libro. Me levanté, está en mi biblioteca, fui, cogí el libro de Oriana Falachi y aquí lo tengo. Yo dije, voy a poner en las manos de Diego Kendo porque sé que te encanta Oriana Falachi y te habría gustado Claro, muchísimo, ¿no es cierto? claro, Te habría gustado que te claro, entreviste esta mujer qué italiana que entrevistadora. vivía en Estados Unidos, una famosísima entrevistadora, ¿no es cierto?, de los grandes líderes Qué del mundo, entrevistadora, ¿no es cierto? claro. Entonces yo dije, merece la pena, porque Muy tenemos que gentil, hablar de libros, ¿no? claro, Entonces ya. yo decía, vea usted qué cosa tan bonita, ¿no? Muy bien. Hablemos de libros con Diego. Entonces, ¿qué otro novelista le gusta? Javier Cercas, Soldados de Salamina. Y dije, le tengo que llevar un libro precioso. Y yo decía, Ryszard Kapuscinski. Y entonces es curioso Claro. como Ryszard Kapuscinski, que es un periodista europeo, que escribió unos libros preciosos. Yo este libro lo compré en Zaragoza, donde me eduqué. Es un libro precioso. Y entonces, viajes con Heródoto, cuando te vayas de viaje, vete llevando Claro, este un gran librito y periodista, aprende a caminar en el un mundo gran con la ensayista. estatura de estas personas, ¿no? Tu opinión de Ryszard Kapuscinski, Diego. No, pues, un personaje extraordinario, un gran escritor, escribió una serie de ensayos. Claro, en su momento hubo un cuestionamiento de que Kapuscinski, un extraordinario escritor, redactor, inventaba muchas historias. Fue el cuestionamiento de Kapuscinski. Ahora, Javier Cercas acaba de publicar un libro, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas, lo estoy leyendo. Resulta que antes de que muera Francisco el Papa, alguien del Vaticano le dice a Cercas, el Papa Francisco le invita a usted a que le acompañe a Mongolia el fin del mundo y que como resultado de ese viaje, de ese acompañamiento, usted escriba su propio libro. Y le acompaña el Papa Francisco. Y al regreso escribe este libro extraordinario, El loco de Dios en el fin del mundo. Porque para Cercas, el Papa Francisco viene a ser una especie de loco de Dios. Es un lindo libro. Pero ¿por qué Cercas acepta acompañar al Papa Francisco? Porque Cercas, pues, un hombre, digamos, anticlerical, descreído totalmente, ¿no? A lo mejor ateo, Javier ¿Ah? Cercas, a lo mejor ateo. Sí, ateo total, bueno. ¿Por qué acepta viajar con Francisco? Porque la madre de Cercas, que padece, tiene un problema mental, ¿no? Cuando está lúcida, le pregunta, ¿crees tú que cuando yo me muera volveré a hablar con tu padre, la madre de Cercas? Entonces él viaja con Francisco a la Mongolia y le dice a su santidad, yo he venido por hacerle una pregunta. ¿Usted cree que cuando mi madre muera conversará con mi padre? Y Francisco dice, seguro. Seguro. Segurísimo. Segurísimo. Y le dice Cercas, usted me ve absolutamente garantizado. Va a verle a conversar con su esposo. Y el día en que muere la madre de Cercas, Francisco, pocos días antes de morir, le llama a Cercas. Le dice, sé que ha muerto tu madre. Lo siento mucho. Y quiero que sepas una cosa, que en este momento tu madre ya está conversando con su padre. Qué maravilla. Y su padre le está diciendo, acércate, me eres indispensable. Le está diciendo, acércate, me eres indispensable. Sí. Qué lindo, ¿no? Tengan la bondad. Verán que hemos tocado temas preciosos y lindos, pero a Diego le tocó fajarse. Ya le llevaron al panóptico, al penal García Moreno, tuvo que exiliarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, solamente voy a poner en sus manos, la consigna es resistir y que el doctor Oquendo diga lo que siente de los políticos y la política
y que nos dejes tu versión, haciendo un pequeño parar después de la poesía. Tenga la Sí, bondad. aquí tengo. Y escribí la consigna de resistir a propósito de una invitación de la Cámara de Comercio de Quito. Su presidente fue muy gentil, me invitó. Y aquí hay una frase que resume este libro. En los trances más duros de mi carrera, nunca me pregunté si ser triunfante, sino qué podía hacer para no doblegarme, porque de eso se trata la vida. Ustedes también pueden intentarlo. La reconciliación es única y irrevocable. Resistir. Vea usted. Porque era una época difícil para mí frente al correísmo. Una época muy difícil. El gobierno de Correa me duele mencionar aquí al correísmo y a García Correa, pero me hizo la vida imposible. Me hizo la vida imposible. Y lo digo ahora públicamente, hubo una semana durante este gobierno que interrumpieron mi programa Buenos Días con Diego Kendo. En primer programa me metían ahí en los programas De la Secretaría Nacional de Información. Sí, de Alvarado. Pero hubo una semana especialmente difícil, en que me cortaron 3 veces el programa en el aire y me metían ahí todo eso. Y en las siguientes sabatina, Correa una vez más me escarneció. Dedicó toda su sabatina a Diego, con fotografía y todo. Fue un sábado. Y es obvio me impactó esto. Estaba bajo esta presión tremenda. La sabatina de Correa terminó 2 de la tarde. Y 3 de la tarde perdí el oído, bajo esa presión. Estaba bien, de pronto sentí aquí y durante 2 horas no oí absolutamente nada. Me llené de terror. Pero gracias a Dios, después de 2 horas, comencé a escuchar con el oído izquierdo. Aquí he perdido totalmente el oído. Aquí escucho el 70%. Entonces, amigas y amigos, mi vida no ha sido fácil, no ha sido fácil, ¿no? Tengo este problema de la presión, fue la presión, sí. Solamente quiero decirte, Diego, que aquí estás junto a nosotros. Tuve el gusto de irme a tomar un café contigo, primeramente a solas y luego con Cristian, más al Cyril. Le habría encantado tener un café, una cafetería que se llamase Cafetería Oquendo. Dice que le encantaría. Eso cuenta en el libro. Yo quisiera tener una cafetería de nombre Oquendo. Fuimos a Cyril y le tengo que contar. Todo el mundo le saluda, todo el mundo quiere hacerse fotos, ¿no? La persona a quien hemos nombrado está fuera del país y está en unas condiciones que lamentamos. Paramos de hablar de aquello y seguimos hablando de cosas lindas. De sus entrevistas yo elegí 2. María Paz, por favor. Y te planteaba y te decía, por estas cosas de la vida, ¿no es cierto? Voy a una librería, doctor, vea lo que le tengo. De Corina Parral de Velasco, poesía, banda presidencial. De Corina Parral, de la lágrima a la sonrisa. Y entonces yo sí quiero que tengas la bondad de comentarle, cuando tú conociste a doña Corina, solamente quiero recordarte que el director del diario El Tiempo, que te dice a ti, Carlos de la Torre Reyes, te dice, tú eres poesía y tienes una vena poética, pero te voy a mandar al mundo pecaminoso de la política. Y te manda a cubrir. Cuéntales, por favor. Bueno, doña Corina, una mujer admirable en todos sentidos, esposa de Velasco Ibarra. Ella era poeta, había compuesto canciones, una dama admirable, doña Corina. Daba una recepción en la residencia de Carondelet para recibir, digamos, bonificaciones de ayuda y todo. Yo voy y procuré mantenerme al margen, porque sabía que no era bien recibido en Carondelet. Yo fui un opositor a muerte de Velasco Ibarra, salvando las diferencias, una figura monstruosa. Llego a la residencia y yo procuré mantenerlo a distancia de doña Corina. Pero por esa circunstancia de la gente que estaba allí, de pronto me encuentro frente a doña Corina. Y me dice, ¿y usted, joven?
Digo, doña Corina, quiero que sepa que yo le respeto profundamente y conozco algunos de sus poemas y le recito 2 poemas de memoria. Y no tengo voz de cantante, intento una pequeña canción de Bueno. La señora Fascinada. fascinada, fascinada. Estaba con el edecán de la Marina y fascinada conmigo. Y le dice al decán de la Marina, mire, qué diferencia es este joven y ese tal periodista Oquendo. ¿Qué diferencia entre este joven Pero y ahí no este termina el periodista asunto, Oquendo, ahí ¿no? no termina el Y asunto. él- Yo procuré salir. Esa madrugada llegan los pesquisas con un intendente de apellido Fierro. Llega a mi casa y me cogen preso. Y me llevan en pijama a Carondelet. Me llevan en pijama a Carondelet para presentar ante el doctor Escobar. Él estaba tremendamente enfadado conmigo porque suponía que yo le había, digamos, engañado a la señora. Me llevan a Carondelet con abriguito gris, con pijama. Me llevan a las 7 de la mañana, yo puesto de frío en Carondelet. A las 10 me hacen pasar al despacho de Esquivazo. Entra él y siéntese. Me siento, ¿no? Un hombre alto, anguloso, con una apariencia realmente respetable y con un dedo atemorizante. Siéntese. Digo, sí, textual. Pícaro, bribón, insolente. Doctor, Pícaro, bribón, bribón, insolente. Digo, pícaro, bribón, No, insolente. Usted se ha burlado de la primera dama. Digo, ¿por qué? Porque estuvo allí en el palacio y usted no se identificó, usted le engañó a la primera. Mira, sí, señor presidente. Bueno, no me dejaba hablar porque golpeaba. Y le digo, interrumpiendo, señor presidente, usted habla de José Enrique Rodó, del valor de la juventud, y usted me humilla aquí. Y se sorprende. Se regresa donde el secretario general. Dice, y además, razona. Y además razona. Y digo, señor presidente, ¿cuántas veces usted habla y defiende a la juventud? Son muy jóvenes. Te he dicho que pero yo le he engañado a la primera dama. Y le relato lo que pasó. Dice, ¿usted está en pijama? Le digo, sí. ¿Y cómo viene en pijama? Porque me sacaron a las 6 de la mañana, pues digo, sí, al desayunado. Digo, no, señor presidente. Ábrese el abrigo, me abre el abrigo y dice, está demasiado delgado. Haga gimnasia y tome jugos, señor. Bueno, es inolvidable la entrevista ¿no? Y ya para ir terminando, Diego, para ir terminando, ¿cuántas veces has entrevistado? Pero dije, el 13 de abril del presente año, 13 de abril, día domingo, en este país pasó una cosa bien importante que les dejo en la cabeza de cada uno de ustedes. A las 7:30 de la noche estaba sentado frente a la televisión enterándome de algo que ya es historia. Y resulta que me entero que muere Mario Vargas Llosa. Tenga la bondad. La fotografía en blanco y negro, Mario Vargas Llosa está siendo entrevistado por Diego Oquendo. Estás en el Caribe, estás frente al Mar Caribe, Sí, ¿no es cierto? Una cosa estupenda de periodistas venidos de medio mundo, con un líder coreano increíble. Sí, Te juntas en primera clase en el Easter Airlines y te vas con Mario Vargas Llosa. Y ahí identifico el último libro, ahí sí, el último libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Le dejo mi silencio. Ten la bondad, Diego, cuéntanos el aspecto emotivo de tu conocimiento con Mario Vargas Llosa. ¿Qué significó para ti entrevistar a un hombre que es ya universal? Bueno, en ese momento, Mario Vargas Llosa tenía unos 37 años. Y yo diría que estaba en su mejor momento físico.
era un hombre apuesto, un artista de cine. Cuando yo subo en la línea aérea, en primera clase, porque iba a una invitación de San Yun-Mu, me regreso a ver y veo que estaba ahí Mario Vargas Llosa. Realmente impresionante. Era un hombre de 1,83 m, 85 apuesto. Un hombre guapísimo y elegante. Subí hoy, sábado almorzando, y a los postres me acerco con una taza de café. Le digo, don Mario, qué gusto. Muy amable conmigo. Digo, ¿puedo tomar? Claro. Y comenzamos a conversar. Y le digo, Mario, ¿a dónde va? Me dice, a esta convención de medios mundiales. Y yo también voy. Ah, caramba. Y le digo, quisiera que en su momento me dé una entrevista. Es un oín, ¿no? Me dijo después. Porque es obvio que esto le proponía a todo el mundo. Pero en el curso del vuelo, y cuando llegamos a Cartagena de Indias, había un hotel continental, estábamos prácticamente separados en las mismas habitaciones, pero separados. Y me acuerdo, comienzo a conversar con Mario Vargas Llosa. Le digo, yo he leído su obra. Eso me dice todo el mundo. Digo, no. Y le hablo pues de conversación en la catedral, la Casa Verde, los jefes. Y le digo, además hay una cosa, Mario, en conversación en la catedral, entre las páginas 15 y 17 hay una acusación. No, pues, se pactó. Sorprendido. Claro, se pactó. Y hicimos buena amistad con Mario Vargas, muy buena amistad. La prueba es que cuando en el curso de esta conferencia, él dio, digamos, la principal conferencia de 30 minutos y me confesó que por esos 30 minutos le pagaban $25,000. Caramba. 21. Claro, él comenzaba, no tenía la fama que tiene ahora, pues ya era un hombre conocido. Y me acuerdo que yo por dar una charla de 30 minutos me pagaban $5,000. Me acuerdo que cuando terminé la charla y volví a mi sitio estaba el sol. ¡Oh, qué maravilla! Hicimos una noble amistad. Y él terminó por respetar, porque se dio cuenta que no le engañaba. Digo, yo he leído tu obra, Mario. Y bueno, acaba de morir Mario Vargas Llosa, acaba de morir. Parece que de 5 años a esta parte tenía un problema de un cáncer bastante extraño. Y yo lo conocí en su mejor momento. Era un hombre de 1,85 m, elegantísimo, un artista así. La prueba es que cuando yo fui a pedir un brandy donde las azafatas ponderaban la Ponderaban de la postura presencia de la postura de Mario Vargas Llosa. Sí, sí. Bueno, pero al doctor Diego Kendo también le quisieron mucho a lo largo de su vida, doctor. Y podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no es cierto, Diego? Qué placer tan infinito. Y yo Igualmente. quisiera cerrar esto, voy a poner en las manos de Cristian. Aquí tengo el tarot de Marsella. Leí a Jodorowsky y Jodorowsky me llevó al tarot. Y me aprendí y le leía las cartas a mi mujer y resulta que salía una cosa lindísima, ¿no? Porque es una cosa distinta esta historia. Pero escribe el epílogo de este libro, del lugar de donde vengo, el Cristian Oquendo. Entonces yo, Cristian, si alguna cosa tiene de valor es tu familia, pues, ¿qué te enseñó tu padre? ¿Qué le enseñó a todos los hijos? Los valores infinitos de la vida, ¿no? Entonces yo pongo en tus manos esta cosita y ten la gentileza de contarles qué significa esta historia que pones en el epílogo del libro de las memorias de tu papá. Muy bien, sí. Bueno, pues por las aventuras de mi papá, el año en que yo nací, pues mi papá fue a la cárcel por cubrir este intento de golpe contra la bombita, el mismo año que yo nací. Poco más tarde era el general Alvear, ¿no? Que intentó hacer un golpe a bombita, el padre de la cobertura, se escapaba de la cárcel. Eso fue hacia abril, no sé, más tarde ese año, mi papá hacia septiembre va a pedir asilo en la Embajada de Colombia.
Entonces, claro, la vida que me daba mi papá, mi mamá, pues no era el matrimonio más normal. En ese texto que se llama Filister, básicamente significa a modo de epílogo al fin de la tierra, pues yo rememoro episodios vividos como hijo junto a mi padre. Siempre, cuando era niño, a mí y a mis hermanos, usted tiene que ser como su papá. Mi papá es un papá humano, normal, lleva en pijama, desayunamos, se enoja. Entonces, pero está esa dimensión y también está ese homenaje a mi madre, Aida Sánchez. Y bueno, pues aquí viene el arcano de las torres. Pues a que Perdón. este episodio viene a el año anterior a que yo naciera, pues mi madre viajó a Estados Unidos a pasar con su hermana, como una separación. Obviamente pues no era una vida muy normal la que estaba teniendo ella. Entonces estaba mi hermano Diego, estaba mi hermano Sebastián. Mi madre me lleva dentro de ella a Embarazada tu madre de ti. Sí, exactamente. Eso habrá sido hace el año 74 y hace un viaje a Canadá con mi hermano Diego, que en ese momento era muy pequeño, y nosotros se quedó aquí con mi padre. Y hace un viaje a las cataratas del Niágara. En fin, queda un registro de una fotografía ahí, que mi mamá me la mostró cuando era niño. En las cataratas del Niágara, pues hay un lugar donde uno se podía subir a un barril, entender que estaba ahí con el barril. Entonces recuerdo de esa fotografía. Yo la perdí de mi memoria. Años después yo fui a estudiar a Canadá y en una visita a las cataratas del Niágara hay un lugar, era el mismo lugar, donde está el barril que simulaba esa caída. Yo me quedo así y estaba con una amiga y me quedo a llorar. Y mi amiga me dice, ¿qué te pasa? Solo es un barril. Te digo, es que yo estuve ahí, dentro de mi mamá, con mi hermano, y toda esta referencia a la torre, del tarot de Marcela, viene a eso, ¿no? Es decir, el arrojo, de arrojarse. La vida es un arrojo, ese es el ejemplo de mi padre, de mi madre, que eran dos locos. Yo siempre digo, si mi papá le hubiera dicho a mi mamá que él quería convertirse en el mayor y mejor asaltante del Ecuador, él le hubiera dicho, bueno, pues vamos a hacer a toda. Entonces, él le dijo que él quería ser escritor, periodista, y le dije, entonces, pero lo vamos a hacer a fondo. Y pues, claro, mi madre murió en el 91, murió en 1991, ella lo dio todo, es la mujer que estuvo detrás de este hombre, de este loco también, que es un arcano que está en el... Así es, como no, ahí está, ahí está. Y bueno, esa es la referencia, pero y solo quería añadir que precisamente la vida nos permite construir, pero la vida también destruye. El inicio es el final es el inicio. Entonces a eso venía esta referencia. Muy bien, pues está cerrando la charla, la velada literaria de ahora. Vamos a darles un aplauso a la familia Oquendo, a Diego. Si te parece bien, bajaremos a Juan Carlos que nos acompañe, por favor, y que vaya poniendo en marcha su consola y que esperemos la presencia del doctor Oquendo para la melodía, por favor, tengan la bondad. Muchísimas gracias por la asistencia, tengan la bondad, un poquito de paciencia hasta que venga Diego y le podamos dedicar la segunda canción, ¿no? Cristian, muchas gracias, un placer infinito, encantado. ¿Te parece bien? Vayamos bajando. María Paz, gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, cómo no, claro que sí. Les decimos, por favor, Santi, ¿lo haces tú? Claro que sí. A ver, ¿qué? Claro que sí.
Estaba yo despidiéndome y viene el dueño de la casa, mi queridísimo amigo Santiago Palacios. Dice, Luis, abre un espacio para decirles a los asistentes si tienen alguna pregunta para el doctor Oquendo y para Cristian Oquendo. Por favor, tengan la bondad. Primero, buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad tan enriquecedora. Por favor, ten la bondad. Si te pones con el micrófono, te vamos a escuchar todos. Adelante, por favor. Adelante. Primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad tan enriquecedora. También quiero comentarle, digo, usted sabe, yo le compré su libro, lo tengo firmado y también tuve el grato momento ya de leerlo. Mientras lo leía, escuchaba en mi cabeza su voz, también su lenguaje corporal, y hubo un momento de la lectura en la que incluso le desperté a mi esposo. Sí, puede acercarse un poquito más, tengo el problema ahora. Decía que en un momento de la lectura en la que con mis risas le desperté a mi esposo, porque como le digo, yo veía su cara, su forma de expresarse, su voz mientras leía. Entonces me gustaría mucho ahora poder oír en vivo esa anécdota de la abuela de América. Que me hizo de la abuela de América. De su experiencia Sí, ahora. cuando vino Libertad Lamarque. Por favor, te solicitan que cuentes que cuando tú comienzas en la televisión y te crees ya que eres una persona versada en la televisión, que manejas el lenguaje corporal, que manejas toda la cosa, la cuestión, y entonces está estacionado en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito un avión que está transportando a Libertad Lamarque con su señor esposo. Cuéntanos lo que le pasó, porque claro, es interesante lo que preguntas. Bueno, ¿no? sí, era mi primera entrevista para televisión a color, ¿no? Tal vez la primera en América Latina. Me entero que Libertad Márquez, esa gran cantante argentina, llegaba en un vuelo de aerolíneas argentinas. Y logro yo convencer a la gente en el aeropuerto que me dejen subir al avión. Subo al avión, equipos flamantes a color, pues una novedad en América Latina. Y hablo con el esposo de Libertad Lamarque, un pianista, Alfredo Malerba. Digo, señor Malerba, se trata de televisión a color, es la primera América Latina. Solamente quisiera saludarle a doña Libertad Lamarque, nada más. Dice, muy bien, che. 3 minutos, che, dice, porque la señora está cansada y estaba en realidad doña Libertad Lamarque al fondo del avión en primera clase. Muy linda, tenía unos 70 años, doña Libertad Lamarque con un chal morado, muy lindo. Instalamos los equipos, era mi primera entrevista para la televisión. Le digo, doña Libertad, le digo, gracias por conceder este escrito. ¿Qué siente usted cuando llega a cualquier país y recibe como es la abuelita de América? Reacciona el esposo, me dice, quita, soy un guarán, sí, guarán en argentino, soy un compadrito, un guarán, bajar aquí, yo no sabía qué había pasado. Claro, Cuando claro. bajaba ya en las gradas, una zapata me mira, che, dice, no es la abuelita de América, es la novia de La América. novia de América también. Entonces, después de ese fracaso, dije yo no nací para la televisión. Imposible. Pero no, que usted seguí. Y luego siguió usted con toda su historia, ¿no? La abuelita de América. La abuelita de América, la abuelita de América, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna persona que Yo tenga quisiera alguna antes de inquietud? despedirme que escuchen esto. Es una maravilla. Porque siempre he creído en el amor como la condición esencial del ser humano. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Qué maravilla. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Que es de este gran poeta y novelista canadiense Leonard Cohen. Qué El lindo. amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Qué Lo maravilla. tomamos en consideración. Un aplauso, por favor, para Diego. ¿Quiere hacer una pregunta? Por favor, le vamos a molestar. Sí.
Le vamos a molestar que se acerque un poquito para el micrófono, por favor. Ahora sí le acepto un poquito de vino, un poquito más, sí, porque aquí hay tantos libros. Yo quería que Cristian recite un poema, pues. Cristian, el poema este, pues. ¿Cuál Voy a quieres? ser un poquito atrevido. Me voy a acercar para que el doctor Oquendo me escuche. Y apelando a su excelente memoria, doctor, no sé si usted recuerda que tuvimos la oportunidad de viajar juntos en la guerra en un helicóptero. Entramos usted, perdón a los padres, entramos a Coamos y luego entramos a Quilmes en un helicóptero con Jorge Gestoso, usted y varios periodistas, entre ellos un camarógrafo. El helicóptero no descendió para que bajemos. Y su camarógrafo y yo éramos José Antonio H. El que cayó del helicóptero. no, los dos caímos. Él y yo quería ver si usted recuerda esa anécdota, porque yo quise salir con era Carrera, creo que era el camarógrafo. Ya. Eso quería, porque queda constancia de lo que un periodista, no solo de la policía, sino también un campo de guerra, tuvimos la oportunidad de estar un día antes de guardar la siguiente calle, porque el periodista que viajó con nosotros, el periodista chileno, ¿Qué dice? Está contando lo que había pasado que en un helicóptero que estabas cuando eras reportero de cuando los tiros que nos pegábamos entre ecuatorianos y peruanos. Sí, sí, sí. Y la persona que está tomando la palabra estaba contigo, tú eres reportero, ¿no es cierto? Y Sí, había sí. camarógrafos y dices, si te acuerdas de esta anécdota Claro. que está contando, ¿no? Permítame, para que tengamos, porque esta anécdota es interesante, doctor Oquendo. Diego, por favor. Sí, no podría. Primero le decía al licenciado, la primera vez, disculpe que abuse del tiempo porque quiero contarles de esto. ¿Cómo le conozco al licenciado Oquendo? Él me llama para que le haga unas fotografías cuando estaba en la radiovisión. Y entre esas de las cosas que me pide que vaya a hacer una foto familiar con tu madre, con todos ustedes, porque él quería esa foto. Y no alcanzamos. Y yo me sentía tan mal por no haber logrado eso. Esto es un preámbulo para que sepan cómo llegué a ser parte del entorno del licenciado Oquendo, entonces después doctor. Diego. Y tuvimos la suerte, no sé si suerte, pero tuvimos la oportunidad de coincidir en un helicóptero. Yo trabajando para la agencia Reuters, usted fue parte de Teleamazonas, que fue en el equipo de periodistas a verificar el sector en Tigüinza. No, y llegaba de la altura del Cóndor. Llegamos Para allá. todo, claro. Y el helicóptero no sabido nosotros, porque la ignorancia es la prioridad. Yo no sabía que el helicóptero no podía descender hasta abajo. Y salgo con su camarógrafo a la puerta, porque pensábamos que íbamos a salir primeros, bajar y luego cubrir el descenso de todos los periodistas. Entre ellos, la figura emblemática de Ecuador, Diego Oquendo, y la que en ese entonces era Jorge Gestoso, que creo que estaba en CNN. ¿Cómo no? Pero no alcanzamos a bajar y nos empujaron. Él y yo caímos. Sí, 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 sí. Y cayó la cámara al piso, la cámara de Teleamazonas y se dañó. Entonces quería ver si usted recuerda ese. Mientras el doctor Oquendo va buscando alguna referencia con esto, pero afortunadamente a ustedes no les pasó nada. No, para nada. Para nada. Y las cámaras a lo mejor tampoco pasó nada, no ocurrió. La cámara sí se estropeó. Se estropeó. Si me permite, a propósito que dice aquí el amigo, yo recuerdo que estando en la televisión, hice un reportaje en las alturas del Cóndor. En un helicóptero muy frágil, piloteaba un capitán Anguila, me acuerdo. Íbamos con Rivaldo Viño, el general Rivaldo Viño, José Antonio Bachillo. Y llegamos a las alturas del Cóndor. Y el general Rivaldo Viño dice, Diego, tiene 5 minutos para hacer el reportaje porque los aviones Sukhoi del Perú bombardeaban el aeropuerto. Y yo diciendo mediante un cable,
donde estaban los comandos. Hice un reportaje de unos 11 minutos que ganó un premio internacional. Era la 1:15 de la tarde. Subo, pues yo me bajé con cable del helicóptero con José Antonio Bachi. Subimos y cuando nosotros subíamos venían los Sukhoi peruanos. 1:15, 1:30, esa gente que me dio la entrevista estaban muertos. Fíjate lo que pasó. Y salimos por y eso lo cuentas en tu libro, sí, fehacientemente, ¿no? sí, de lo que había ocurrido. Sí, así es. La memoria que yo registro es al siguiente día de lo que entraron ustedes. Entre ellos un periodista chileno, Jorge Jesús, Diego Genio y varios periodistas más. Sí. Yo, el teniente de Mónica, se filtró la información del lugar donde estábamos y 21 soldados ecuatorianos perdieron la vida ese día por ese simple. Es decir, que queda demostrado, eran valientes, subían y bajaban de helicópteros y todo esto, y ahí me imagino que estarán, ¿no? Había otra concepción del periodismo. El periodista tenía que dar todo de sí, incluso su vida, por conseguir lo que quería. Hoy las cosas han cambiado. Se hace otra clase de periodismo y en ese sentido las redes sociales tienen un impacto, pero era otro periodismo, un periodismo militante, en que uno con tal de conseguir exclusivo era capaz de cualquier cosa. Pues yo me acuerdo esa locura de ir a la altura del Cóndor, cuando regresamos a Pigüinza, había un teniente coronel que ya murió, valiosísimo. Se cuadró ante el general Miño y le dijo, ¿cómo es posible que se haya hecho semejante locura? Qué locura, así es. Qué historias. Sí. Ahora, no sé si alguna pregunta más, porque nos quedan todavía dos cositas, verán. Nos queda la canción, tenemos que hacer la entrega del diploma de asistencia, doctor Palacios, que me tienes que ayudar, en algún lado tiene que estar el diploma, ¿no es cierto? Y nos queda la entrega del retrato de Jaime. ¿Te parece bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿te parece bien si escuchamos ahora hacia Juan Carlos, por favor? Entonces, Diego, ten la bondad. La primera canción fue Mediterráneo. ¿Te gustó Mediterráneo? Estuvo bien, ¿no? Muy lindo. Vamos con la segunda canción, Diego, por favor. ¿Y vosita? La voz. Han hecho la reserva, ya se van allí. Recogerán las cosas rápido. Tengo solamente el... Ya con los vocalistas ahorita. Yo creo que sí. Hola. ¿Qué dices? ¿Cómo me le va? Todo bien, muchas ¿Todo gracias. bien? Todavía mañana tenemos visita con el doctor de Ya. Me tienes que contar, por favor. ¿Tu papi está bien, tranquilito? No te olvides. Estuvo encantador. Oye, Un personaje de ten la bondad, por favor, me tienes que contar mañana qué pasó, ¿vale? No te olvidarás, ¿no? Muchas gracias. Querida, ¿cómo estás? Sí. Bien. Salió bonito, ¿no? Salió bonito, ¿no? ¿Te gustó? Muy lindo, muy lindo. Mucho afecto, muy lindo. Todo bien. Muy lindo. Qué clase de cosas. Si quieres un vinito, ahora sí un vinito, por favor. Diabetes. No pasa nada por uno, no pasa nada.
Muy lindo, qué verdad, muy lindo. Porque no tuve inteligencia y afecto, que es tan Por importante. favor. Creo que ganamos la atención del Sí, público. claro. My Way para ti. Ah, My Way. Frank Sinatra. buenísimo. Muy bien, Diego, qué maravilla, felicitaciones, nos honra estando aquí. Salió bien, ¿no? Perfecto, perfecto. El tiempo se hizo cortito. Cortito. Yo soy como, digamos, muy sencillo y muy directo con la gente, no Claro, oculto nada. como usted decía, esa ha sido la virtud, la sencillez directa, sin poses, sin nada, claro. Muy lindo, ¿ah? Bueno, nos honra, ojalá que en algún otro momento nos acompañar. Maravilla. Juan Carlos, muchísimas gracias. Usted es miembro honorario, Muy fidedigno, amable, eterno muy de del Patio del Arupo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Aquí a mi lado está el doctor Santiago Palacios, mi gran amigo, tantísimos años hablando de lo que nos encanta. Por favor, tienes que hacerte cargo de entregar este certificado de agradecimiento al doctor Diego Oquendo. Por favor, Santiago, ten la bondad. Bueno, yo ratifico la inmensa satisfacción de compartir con buenos amigos, muchos que están aquí, estos momentos tan lindos. Y espero que todos se incorporen, se sientan en este espacio, que sea su casa. Diego, ha sido un gusto inmenso compartir con usted. Igualmente. Este es un pequeño diploma, una Muy pequeña bien. mención del tiempo que usted ha estado con nosotros, un certificado de agradecimiento. No, yo le agradezco a usted, muy gentil, muy amable. Qué lindo. Qué lindo acto, ¿eh? Y bueno, ahora tengo que llamar a Jaime Calderón, tiene que venir aquí arriba, por favor, y usted hace la entrega del retrato al doctor Oquendo. Ahí está, vea eso, vea eso, vea eso. Muy gentil. Muy lindo, muy lindo. Y hay otro de perfil. Ah, muy bien. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilla! Para mí. Gracias, Jaime, muchísimas gracias. Qué lindo está. ¿Quieren ver? Uno de perfil, no de perfil, no de perfil. Muy amable. Bueno, Diego, entonces esperemos que te hayas sentido a gusto. No, Para no, ti, conmovido, esto un muy homenaje, por favor, conmovido. y todavía nos queda. Imagino que te van a pedir autógrafos, fotografías, Bien, bajaremos, muy gentil, bajaremos muy del amable. escenario, por favor. Qué Y tengan la bondad de lindo. disfrutar de una copa de vino, Sí, tengan la bondad de disfrutar de un bocadillo. Muchísimas gracias, una buena noche, ¿no? Encantado. Muy gentil. Diego, Sí, vamos a metí sentarte las aquí. cositas aquí para... Sí, no te preocupes, aquí luego recogemos todo esto, ¿no?